STEM Lab, zer izan nahi dut nagusitan? De mayor quiero ser... Kaixo guztioi eta ongi etorri gaur ere STEM Lab podcasteko kapitulu berri honetara. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast STEM Lab, donde hoy venimos a abrir un melón. Y es que llevamos ya una larga temporada en la que todos nosotros no paramos de escuchar noticias relacionadas con la realidad aumentada. La verdad es que a mí personalmente me parece alucinante ver cómo el mundo está avanzando a pasos agigantados. Y hay cosas que tenemos en nuestro presente que hace tan solo unos pocos años eran inimaginables. Y todo esto a las personas de a pie nos hace preguntarnos qué es la realidad aumentada, pero también cómo está afectando a nuestro presente, cómo va a afectar a nuestro futuro y cómo afecta a áreas clave como pueden ser las ingenierías o áreas más transversales que nos afectan a todos, como por ejemplo la educación. Y también desde el punto de vista del impacto social, si esta nueva realidad va a estar disponible para todas las personas. Lo cierto es que aunque pueda parecer un poco un tema futurista, ya es una realidad y está presente desde en los videojuegos, en las aplicaciones, incluso en nuestra manera de aprender las cosas. Y para hablar de todo esto, tenemos hoy entre nosotros a una verdadera experta. Ella es Enara Arteche, ingeniera de telecomunicaciones y fundadora de Creativitic. Si tuviera que definir a Enara, diría que es una de esas personas que no solo imagina el futuro, sino que ella lo crea. Así que sin más dilación, hoy vamos a hablar de qué es la realidad aumentada, para qué sirve y sobre todo de cómo afecta a nuestro presente y a nuestro futuro. Ongi etorri, Enara. Es que ricas como están, ¿eh? ¿Qué tal estás? Bien, bueno, ya se nota un poquito nerviosa, pero encantadísima de estar aquí y muy contenta de poder formar parte de esto, que me parece una iniciativa preciosa. Oye, yo todavía más contenta de tener la suerte de que te podamos conocer. Gracias. Esto de la realidad aumentada, que nos suena a todos un poco a peli de ciencia ficción, ¿qué es? Bueno, pues la realidad aumentada es un tipo de tecnología que entra dentro del espectro que se llama realidad extendida, porque engloba diferentes tecnologías. Entonces, la realidad aumentada lo que consiste es que a través generalmente de un dispositivo, como puede ser una tableta, un móvil e incluso unas gafas especializadas, seguimos viendo nuestro entorno como estamos aquí ahora, pero le añadimos información adicional, que pueden ser tanto pequeños comentarios, textos, como ya que estemos viendo objetos virtuales, como podríamos tener aquí, pues ya que veo la taza con un logotipo de ADN, ¿no? Pues tendríamos aquí el ADN y podríamos estudiarlo de una forma muchísimo más no sé, táctil, vamos a decir, o de una forma muchísimo más práctica que si solo lo vemos en fotografías o en vídeos. Bueno, ahí sí que se ve un poco difuminada, ¿no?, esa línea entre la realidad y la ficción. Exactamente, de eso se trata, ¿no? La realidad aumentada es esa línea entre lo real y lo virtual, a diferencia, por ejemplo, de su compañera la realidad virtual, que también igual estamos más acostumbrados a verla porque es la típica que te pones el casco, entras en un mundo completamente imaginado, desaparece todo lo de alrededor, entonces también necesitas un espacio libre de trastos de por medio y así, y entonces puedes hacer unas cosas diferentes. Son tecnologías hermanas, pero que también sirven para cosas diferentes. Es un poco la combinación perfecta. Sí, exactamente, y bueno, trabajo con ambas. Oye, ¿y la Enara de pequeña ya soñaba con todas estas tecnologías? Pues la Enara de pequeña era muy curiosa. Sí. Sí, yo creo que algo fui perdiendo luego de mayor, una pena, pero bueno, lo voy recuperando otra vez, porque me encantaba inventar y trastear muchísimo, me gustaba mucho inventar cosas nuevas, hacer la típica máquina de efecto encadenado, ¿no? Que yo que sé, que abría una puerta y se encendía una luz y cosas así, eso me gustaba muchísimo. Pero bueno, la verdad que me gustaba un poco de todo, porque era muy de idear, pero también muy de dibujar, de pintar, de bailar. O sea, no sé, le daba un poco a todos los palos. Jo, yo sí que creo que eso es algo que le tenemos que envidiar, ¿no?, a los más pequeños. Esa igual creatividad o ganas de construir. Totalmente, porque bueno, yo lo veo en mis hijos, ¿no?, que les encanta, ahora son pequeñitos, tienen 7 y 5 años y no se plantean que sea algo diferente, ¿no? Van a clase, aprenden números, aprenden letras, pero para ellos es todo lo mismo, ¿no? Y sobre todo lo que tienen ganas es de plasmar esas ideas en papel, coger los materiales que hayan por la calle, palos, piedras y construir con ellos, ¿no? El mayor además es muy ingeniero, que le digo yo, y ya viene con la idea y le encanta también construir en Lego, inventar máquinas y... Ingeniero de pensamiento ya. Exactamente, sí. Hombre, al final yo creo que ven en esa igual inocencia, ¿no?, menos sesgados, todo como herramientas para construir
un futuro mejor, Sí. quiero creer. Totalmente, yo creo que sí, porque además esa es la idea que tienen. Yo cuando he dado charlas así a niños pequeños y tal, tienen todos ganas de cambiar el futuro, de cambiar el mundo, ¿no? De que ven fallos y quieren arreglarlos. Y... También yo creo que es eso de que creen que se puede cambiar. Exacto, es eso. Que es lo que en algún vamos momento perdiendo. luego se pierde y esa es la pena, ¿no? El que perdemos ese pensamiento de que realmente podemos hacer cosas importantes. También yo creo que muchas veces tenemos esa suerte, ¿no? De que el entorno mantiene viva esa llama de la curiosidad. Sí. Y yo creo que es gracias a gente así que realmente el mundo cambia. Sí, sí, totalmente. Yo, por ejemplo, en mi caso, mis padres fueron los que me animaron a seguir una carrera más de tecnología. Ah, sí, ¿eh? Sí. O sea, la Ainara de bachillerato tenía claro que quería. Que nada. La de bachillerato le daba también a todos los palos. No, a ver, me gustaban mucho por la rama de ingeniería, sobre todo. Sí tenía claro que, por ejemplo, en medicina no me convenció del todo. Más eso, más de ciencias y así me gustaba menos. Me gustaba más tecnología, pero también me gustaba, por ejemplo, Bellas Artes, me lo estuve planteando. ¿En serio, eh? Sí. Siendo tan diferente, totalmente distinto, aparentemente, sí, ¿no? Pero ya he visto más gente en casos similares que no, además que no llega a ser del todo incompatible, ¿no? Porque No. al final es verdad que yo estudié telecomunicaciones, pero mira en lo que he acabado trabajando, entonces... ¿Y qué era lo que te apasionaba del arte? A mí me gusta pintar muchísimo. Fíjate. De hecho, sí, a partir de la pandemia, en 2021, retomé de nuevo con clases ya de dibujo, en este caso de concept art, y de hecho a raíz de ahí también he conocido a unas personas maravillosas, ilustradoras, amigas, Qué que guay. sí, que nos mantenemos entre nosotras viva esa llama de... Es que yo creo que es muy importante, ¿no? Más allá de lo que es el trabajo, Sí. tener pasiones que luego te complementan en realidad. Eso es, porque yo creo que hacen incluso mejor nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, me ha venido a la cabeza un proyecto que tuvimos el año pasado con la empresa, ¿no? Que era en el ayuntamiento, a través del Ayuntamiento de Vergara, en el laboratorio, en el museo que tienen allí en Vergara, tenían una exposición de mujeres e ilustradoras en botánica. Mujeres que en su momento no habían sido muy reconocidas o se las había conocido por otras cosas, como Beatrix Potter, que igual suena bastante por los libros de infantiles que escribió, ¿no? y que ilustró. Y entonces nos propusieron darles vida con realidad aumentada. Qué pasada. Entonces, fue un proyecto súper bonito, porque por un lado unaba esa parte de mujeres que han estado más escondidas en la historia, que a mí me toca un poquito la parte emocional, pero a la vez también tuvimos que investigar mucho pues, en la época qué trajes llevaban, porque hicimos los personajes en sí. Y fue un proyecto muy artístico al final. Y Qué fuerte, yo creo que esa parte que he ido labrando también ayudó, ¿no? A que ese proyecto pues, fuera más completo, más bonito. Y la verdad que a mí es uno de los que más bonitos me ha parecido, sin ser lo que dices un proyecto muy complejo, que hemos, no sé, inventado una máquina de tal. No, pero es juntar un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? Exactamente, sí. Qué pasada, la verdad. Me ha parecido también muy importante que estabas comentando lo de que no tenías tan claro qué era lo que querías hacer, porque cuando tienes 17 años, 18, parece que de repente tienes que tener clara el resto de tu vida y no es así. No, totalmente. ¿Qué fue lo que te movió a ti hacia ingeniería de telecomunicaciones en concreto? Pues ingeniería fue mis padres, porque Sí. fueron los que me animaron, los que me recordaban. Tengo una foto de chiqui que la suelo enseñar a veces, que estaba yo, pero súper chiqui, no me acuerdo, con un calefactor dado la vuelta y sacándole los tornillos con un destornillador que había pillado por casa. ¿En serio? Sí. Y era como... yo no me acordaba de esas cosas. Y fueron mis padres que me dijeron, joder, nada, tú tenías muchas ganas de hacer cosas de estas. ¿Por qué no intentas meterte por una ingeniería? Y al final me decanté un poco por telecomunicaciones. La verdad fue muy por desconocimiento. Un poco me llevó pues, lo que en aquel entonces pues, desde el instituto me aconsejaron y así. La verdad que se salía mucho de lo que era lo que yo tenía una idea de una ingeniería, porque es más... Así, ¿eh? Sí, al final telecomunicaciones es eso, ¿no? Está más relacionado, pues teníamos muchas clases de antenas, de circuitos, pero también aprendí a conocer la parte de programación, que fue lo que me fascinó y lo que se me ha quedado ahí porque es algo que me encanta. Fíjate, es que ¿qué tendrá la programación que está todo el mundo fascinado? A mí me gusta muchísimo. Es como un idioma más. El aprender un idioma de programación no deja de ser el hablarle a una máquina y el conseguir que te den las respuestas adecuadas, ¿no? Nunca lo había planteado como un idioma. Sí, me parece una gran metáfora. Sí, es que es tal cual, ¿no? Es un if, un else, no deja de ser en inglés. Sí. Pasa esto y si no, haz esto otro. Encima te puedes creer que
en mi caso también, mi familia también tiene una foto mía de bebé metida dentro de una envasadora y luego terminé trabajando en la conservación de alimentos. Es que está ahí en el subconsciente. Que la vida es muy irónica. Sí, totalmente. Oye, ¿y esta época de la uni, tú cómo la recuerdas? Pues fue potente, porque sí recuerdo, además me acuerdo que entramos mitad chicas, mitad chicos, fue un año extraño porque no hubo nota de corte, Telecos era una carrera que pedían bastante, entonces sí que hubo bastantes bajas después de compañeros que se fueron, amigas que se pasaron igual pues a la técnica, entonces recuerdo que nos quedamos poquitos de los que íbamos más o menos llevando todo al día. Y ahí sí que me pegó fuerte pues esa sensación de que no tenía claro si podía con ello, ¿no? O sea, sí Claro. lo iba sacando y me gustaba mucho, pero a la vez estaba un poco perdida, me sentía un poco perdida en todo momento. Sentía que todo el mundo alrededor mío era como muy inteligente y muy friki y yo no terminaba de encajar ahí. También porque siempre vemos de los demás lo que se muestra, ¿no? Y luego la realidad es que todo el mundo se está sintiendo así. Exactamente, ¿no? Al final, con los años te vas dando cuenta, ¿no? Que todo el mundo tiene sus miedos y yo sé, por ejemplo, que depende de dónde esté, pues igual aparento una confianza que luego por dentro no tengo, ¿no? Pero bueno. Y también que muchas veces se siente como que tienes que llegar, imagínate, pues a la ingeniería en 4 años así, Sí. y que realmente no se trata de llegar en cierto momento. Sí, totalmente. Sí. Perdona, dime. No, que es mucho más difícil encontrar algo que te hace feliz, ¿no? Sí. Y yo creo que una de las mejores decisiones que tomé además fue porque eran 5 años en aquel momento y me dejé como un año extra para hacer un par de asignaturas optativas y el proyecto. Ah, sí, ¿eh? Porque necesitaba respirar, sí. Necesitaba un pequeño respiro, ya ves tú, un pequeño respiro que viene siendo un semestre más. Lo que significó salir en mitad de la crisis, no pasa nada económica, ¿no? Y no encontrar trabajo. Pero sí que fue como un gesto hacia mí misma de decir, Jon, ¿por qué tengo que sacar esto? Era como esa sensación de que tienes que ser el mejor expediente y no llegar y al final no disfrutas, ¿no? Tanto, ¿no? Total. Sí. También que esto ahora lo cuentas como una anécdota, pero imagino que en el momento no sería tan fácil. Bueno, recuerdo muchas lágrimas de sentir que no, asignaturas muy difíciles, de que no voy a llegar o que no doy la talla, que sí. Y al final también, a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, cuando empecé la residencia en el hospital, que tú crees que todo el mundo iba igual y luego cada uno éramos de un año diferente, con un camino totalmente diferente y que en realidad a todos nos había terminado llevando pues a donde teníamos que estar. Sí, yo eso lo he visto más ahora en lo que es pues, la carrera profesional, ¿no? Sí es verdad que allí en la uni iba más, aparte me relacionaba más con el grupo con el que estábamos, entonces sí que éramos como más iguales, no había mucha gente, así como en otras carreras igual también hay gente de diferentes edades, ¿no? Que se mete en diferentes momentos de la vida, igual incluso hoy en día, ¿no? Pero en aquel momento sí es verdad que notaba más esa presión de que íbamos todos igual y había que seguir. Es que yo creo que es muy importante normalizar, que al final cada uno está en un momento y que las cosas a veces llegan cuando tienen que llegar. Eso es, y que no pasa nada incluso si lo tienes que abandonar porque no te hace feliz, que no es una decisión grabada en piedra, que no puedes, ¿sabes? Haces un pacto con el diablo y ya tienes que terminar eso, ¿no? Si no a mí me gustaba, ¿eh? Pero que si no te gusta tengas esa cosa de no es un fracaso. Pero a veces sí parece que es un pacto de sangre, ¿no? Que haces la selectividad y que lo que escribas ahí... Exacto, y ya está, y no puedes, ya está. Eso también pone como mucha presión, ¿no? Mucha. De cara al elegir. Que sí, que igual en otros sitios, en otras culturas, se estila más incluso pues eso, el gap year, ¿no? De irte por ahí un año a ver qué te parece, o el probar en diferentes sitios, hacer, comentáis creo el otro día, Libe y tú, puede ser, que hagas una prueba de un día, visitar un sitio en el que ves cómo trabaja la gente y que vas ya con una decisión un poquito más, pues con una idea más de qué significa, ¿no? Porque yo en papel, claro, las asignaturas todas tienen un componente atractivo y luego llegas y dices, ¿qué es esto, no? O sea, claro. Ya me esperabas 6 matemáticas y 2 físicas, vale, hasta ahí duele, pero sé lo que es, pero luego otras cosas era como, ¿y esto? Bueno, y aparte que mucha gente tampoco sabe lo que luego es el trabajo en realidad, porque la mayoría de mis amigos que entraron a ingeniería, ninguno sabía que era ser un ingeniero. Exacto, sí. Ya sabemos que lo habéis comentado en otros programas, no voy a definir lo que es una ingeniería, pero yo entré sin saber lo que era una ingeniería o en qué iba a acabar trabajando. Fíjate. Sí. ¿Y qué fue lo que más te gustó de la carrera a ti? De la carrera.
a los compañeros. Es que el No, equipo es muy importante, sí, ¿eh? Sí, muchísimo, sí. La gente que te rodea yo creo que te puede Mucho. impulsar y... Las amigas, que bueno, pues algunas de ellas hace mucho que no nos vemos, pero sabes que están ahí. Y sí, sí, no, esa parte humana, la verdad que lo disfruté muchísimo. Yo creo que a veces no se habla de esa parte de la universidad, ¿no? Sí, Pero de todos los vínculos, de... exacto, y el que te viene bien, el que tienes Sí. que hacerlo, no que tienes, ¿no? Pero el que está bien, que te relaciones, que salgas, que conozcas conocer a otra gente diferente. Eso es. Y que bueno, que ya de por sí ya tienes unos gustos parecidos, aunque sean diferentes, pero ya vas como vais en la misma dirección y todo eso. Bueno, también conocí a mi marido allí, entonces sí, eso es otra de las partes que la verdad recuerdo. Una historia de amor. Sí. No puede faltar. No, además sí, fue muy de peli romántica. Sí. ¿En serio? Sí. Nos conocimos en un autobús yendo al Simo, sí. Organizó la universidad Qué fuerte. unos autobuses para ir al Simo a Madrid y él era de industriales y además, 4 años mayor que yo. Y a mí me convenció una amiga a última hora y allí nos conocimos volviendo del Simo. Lo que es la casualidad, Totalmente, ¿eh? Sí. O bueno, destino, no sé. Lo que sea, yo acepto todo, vamos. Y encima también es un artista, como tú. Sí. Así que... Sí, tenemos esa parte y nos motivamos mutuamente a mantenerla así. Yo creo que es importante. Mm. Oye, cuando terminó la carrera, ¿qué fue de ti? Porque muchas veces hablamos de este salto de lo que es terminar de estudiar y Sí. convertirte de repente, de un día para otro, en lo que es una persona mayor. Sí. Pues en mi caso, como he dicho, salí en mitad de la crisis. 2008-2009 fue cuando tuvimos aquella crisis económica en la que, así como hasta entonces casi todo el mundo salía colocado, pues faltaba trabajo. Aparte yo salía muy perdida, no sabía lo que quería hacer, porque yo salí sin saber todavía qué hacía un ingeniero o dónde podía estar. Sí había un par de oportunidades, pero que no terminaban de convencerme. Era como... Y por casualidad también conocí a unas personas a través de un curso de Lanbide que hice, que tenían una idea de negocio. Entre sus ideas de negocio, porque tenían varias ideas de negocio, querían montar una empresa, y una de ellas era realidad aumentada. De nuevo, por casualidad, unos meses antes yo había estado en el parque temático de Futuroscope en Francia, que es todo de este tipo de experiencias virtuales, 3D y así, y tenían una atracción que era realidad aumentada, y yo dije, jo, esto es súper chulo, a mí me encantaría, y hablando, pues al final acabamos montando el proyecto que luego se convirtió en la empresa. Pues estoy alucinando, ¿eh? Fue todo, pero ya te digo, o sea, eso típico que luego vas a las charlas de emprendimiento y te dicen, ¿un emprendedor nace o se hace? Yo me hice, porque yo jamás me había planteado, pero vamos, en ningún momento, ni cuando salí ni nada, me había planteado que iba a montar una empresa ni nada. Y sin embargo, bueno, pues surgió la oportunidad y me metí y hasta ahora. También porque nunca nos dicen como que es una opción, ¿no? Sí. O sea, es algo que terminas conociendo Es una lástima. En de su rebote. momento, además, porque desde la propia universidad sí que tienen algunas facilidades, el programa de SITEC de los espacios, que creo que continúa, que en su momento tenían, y están como súper callados. Es algo que aprendí a posteriori que existía. Yo, mientras estuve en la uni, no sabía ni qué era aquello. Claro, sí. Y sí, era como, no existía como opción. Como que nadie se lo plantea o como que es algo de lo que no se habla y luego es una experiencia que a mí por lo menos me cambió la vida. Joder, si es que además una amiga mía, Garasi, que si me escuchaba, me planteó la idea de crear una empresa cuando estábamos estudiando. Sí, Sí, de páginas web, que además es que yo creo que la habría petado. Ella tenía además el capital pues, a través de otra persona que podía conseguirlo y me lo dijo medio broma, medio en serio. Y para mí era como... ¿Qué me estás contando? Yo, crear mi propia empresa, yo. Claro, tu propio jefe que suena un poco como que impone. Eso es súper fuerte, súper... Madre mía, qué difícil es esto. Y ya ves. También luego que siempre piensas que son igual los grandes del mundo los que están creando empresas También. Y a nuestro alrededor hay un montón de personas. Sí. Lo que pasa es que tampoco somos como conscientes de cuántos referentes tenemos en nuestro entorno. Totalmente. ¿Tú tuviste alguna persona que te inspiró especialmente? Para emprender, ¿qué va? ¿Qué va, O sea, fue como... Self-made. Sí tuve apoyo total por parte de mis padres, por parte de mi entonces novio, porque les gustó lo que vieron y me apoyaron al 100%, pero en ningún momento, o sea, yo no tenía nada en lo que apoyarme. Mis padres tenían trabajos
Pues mi padre trabajaba en la banca y mi madre era funcionaria, era también profesora en la uni y así. Entonces tenía como esas referencias, ¿no? Y bueno, y en mi entorno tampoco había nadie que hubiese emprendido o que fuera cercano y que hubiese emprendido. Entonces, pero qué bonito que creyesen en ti, ¿no? Y sí, te apoyasen. de esa parte yo, vamos, siempre agradecidísima y porque es un regalo. Sí, total. Porque, sí. Y un privilegio también, ¿no? O sea, yo siempre digo Sí. que yo no sería quien soy si no fuese por el apoyo de mi familia, pero que hay que ser consciente que no todas las personas lo tienen. No. Por eso a mí me parece que es tan importante la educación igual. Sí, y el que haya personas de algún tipo de referencia, que pueden ser eso, tus propios profesores, ¿no? Yo sé de gente que igual en su casa no tenía el apoyo y sin embargo una profesora en concreto pues creyó en esa persona y gracias a ello que salió adelante. Esas personas para mí tienen todavía más mérito. Claro, porque es que vas casi contra lo que conoces. Y de hecho ese apoyo casi que deberíamos brindarlo desde el sistema educativo, ¿no? Para que dedicarte a lo que te guste no tenga que ser una suerte, entre comillas, hoy en día. Exactamente, sí. Yo creo que... ¿Qué tal esos primeros pasos? Pues bueno, caóticos, fue, no sé, como una montaña rusa, ¿no? Porque al principio, a ver, nosotros empezamos a montar con la idea, a ver, venía ya de atrás, yo me incorporé a esa idea, pero bueno, a partir de que yo me incorporé también empezamos a trabajarla más. Y nos paseamos en aquel entonces por todas las entidades que había públicas pues de ayudas, subvenciones, espacios, también un poco para ver cómo cuajaba, porque nosotros no íbamos con una idea concreta, no teníamos un producto, íbamos con una tecnología, con demos que íbamos sacando, pero en aquel entonces ni siquiera había móviles. Dios, me siento muy vieja. No, pero a veces nos olvidamos de en qué momento estamos hablando. Es una pasada, estamos hablando de 2010, que creo que fue cuando salió el primer iPad. Yo tuve un iPad en aquel momento y aún así tampoco podíamos hacer gran cosa con él. Íbamos con un Nokia de mi socio, con el que podíamos enseñar las demos y con una webcam, porque tenía Linux por detrás, con una webcam que para mostrarlo era vamos, primitiva aquello y sin embargo gustaba mucho. Pero sí es verdad que aquí en el entorno encontramos poco apoyo. Gustaba, lo veían, no terminaban de ver como una idea aterrizada, entonces además se apostaba por aquel entonces, se apostó muchísimo ese año por el videojuego, que está muy guay, pero claro, el resto de ideas nos quedamos un poco colgadas. Claro. Y también, pues un poco por ya antes de tirar la toalla, mi socio es de La Rioja, él es de Logroño, y fue allí a preguntar, a ver, lo mismo en la agencia de desarrollo ahí en la ADER, y preguntó pues lo mismo, ¿no? En plan, conocer el proyecto, y les gustó muchísimo. Nos fuimos todos para allí a contar un día el proyecto y nos animaron allí a intentarlo. Tenían un espacio, un vivero, además allí las condiciones eran una pasada, eran 3 años, los 2 primeros totalmente gratuito, el espacio, el mobiliario y los ordenadores. No tenías que pagar ni luz, ni solamente el teléfono, internet que pusieras. Y bueno, era un espacio al que accedías por concurrencia competitiva. Vale. O sea, tú te presentabas y te daban una puntuación y los más altos entraban y los demás se quedaban más en la zona de coworking y entramos. Joder, seriona, ¿qué? Es que recasco, la verdad que, porque además fue eso, o sea, no fue en plan, conocimos a alguien que, no, gustó la idea, apostaron muchísimo por nosotros y entonces montamos desde allí. Y poco después también, desde la propia agencia, una persona, Quique, al que también le tenemos muchísimo cariño, él era de la Enterprise Europe Network, de la red de Europa, pues se hacían viajes a Europa a conocer el ámbito europeo, cómo funcionan los proyectos europeos para empresas, ¿vale? Ya no en ámbito universitario, sino empresas. Y entonces se fue mi socio para allá, volvió con contactos de tal forma que a inicios de 2012 estábamos presentando una propuesta europea. Alucinante, ¿eh? No teniendo ni un año de vida, que nos costó la leche, porque claro, no teníamos ni cuentas anuales, ni nada, éramos una startup y aún así entramos, salió la propuesta y ahí empezamos un proyecto gordísimo de 3 años con 9 partners de 7 países ya aportando la tecnología de realidad aumentada. De esas cosas que te cambian la vida, ¿no? Totalmente, sí, esa fue una de las cosas que yo creo que nos ayudó a despegar, vamos. También te digo que imagino que en ese proceso aprenderías un montón de cosas que no tenían nada que ver con tu formación, ¿no?
Porque de repente parece que tienes que saber de marketing, de derecho y de un poco de todo. Totalmente, sí, de gestión, porque toda la parte, por ejemplo, de proyectos nos la hemos comido entre mi socio Jorge y yo, eso, toda la que es la gestión nos la hemos comido nosotros, porque intentamos también a través de consultoras presentar nuevos proyectos, pero no cuajaba, no conseguíamos entendernos, y al final lo presentábamos por nuestra cuenta todo, eso, luego la gestión la hacíamos nosotros. El marketing, que es una cosa que me cuesta un poquito más, porque se la dejo, a él se le da muy bien, entonces sí es verdad que ahí peco un poquito de decir, bueno, tú vas vendiendo y yo ya por detrás. ¿Y cómo se hace para saber de todo? No sé, o sea, quiero decir... Pasando los tips. No, te vas dando de morros con ello, lo típico, ¿no? Vas cayendo en una piedra, te levantas y dices, vale, pues la siguiente y un poco así, ¿no? Porque... Lección aprendida. Sí, algo así, sí, en plan, ya me he caído en esta, check, ya me he caído en esta otra, check, venga, en plan... Me he chocado con el cliente un poco borde, check, venga, ya está. Bueno, todos son experiencias. Sí. Se aprende de lo bueno y también de lo no tan bueno. Sí. De hecho, en mi caso, como tengo un cerebro que se fija mucho en lo malo, sí, ¿Ah, sí? Sí, soy un poco vaso medio lleno, sí. O sea, medio vacío. Medio vacío, sí. Oye, yo siempre soy team medio lleno, ¿eh? Qué guay. ¿Cómo se hace? ¿Tips? Pues mira, hoy justo estábamos en un curso y decían que muchas veces que nuestro cerebro en realidad tiene tendencia a pensar en lo positivo, pero que muchas veces comunicamos en lo negativo. En plan de que siempre hablamos de riesgos y no de oportunidades, ¿sabes? Y que a veces también está el darle la vuelta en cómo nos hablamos a nosotros y a los demás. Sí. Esa parte es la que estoy practicando. Hablarme un poquito mejor a mí misma, sí. Bueno, yo creo que es muy importante. Sí. Y que estamos en aprendizaje continuo. Oye, para todas las personas que no os conozcan, ¿qué es Creativity? Pues es una empresa que nació con la idea de desarrollar experiencias con realidad aumentada, aunque, y bueno, ahora mismo con todas las tecnologías colaterales, ¿no? Desde el mundo de la realidad virtual, también trabajamos con inteligencia artificial, que hemos realizado muchísimos proyectos, o sea, nacemos como una empresa de I+D realmente, nuestro CNAE principal es I+D porque en aquel momento la tecnología es que ni se conocía aquí y entonces, bueno, pues que hacemos todo ese tipo de experiencias y además también pues tenemos una rama de formación en la que formamos en este tipo de tecnologías y bueno, sí es verdad que también ahora mismo estoy metida en un proyecto un poco colateral que es Gate 8 Games, Gate 8 Games, que está relacionado con los videojuegos, es una aceleradora para que las personas con inquietud de crear un estudio y lanzar videojuegos al mercado, como nos hemos metido un poco también en esa rama de los videojuegos, sí. Entonces, bueno, estoy también ahí un poquito metida. Así que eres un poco salsera tú también. Un poco de todo, sí. Eso es lo de vas agarrando de todo y sientes que no llegas a nada a veces, pero sí, pero está guay. ¿Alguna vez has tenido esa sensación en plan de que no vas a poder o...? Sí, muchas veces sí. Sí somos. Sí, somos, sí. De que no voy a poder hacer un proyecto. Eso me pasa mucho por ese vaso medio vacío, que igual tenemos un proyecto muy chulo y mi socio la verdad que tiene una visión de abstracción muy grande, entonces dice, pues podemos hacer esto, y luego yo digo, madre mía, espera, que tenemos que plasmarlo, ¿vale? Vamos a bajarlo a tierra, no puedo, que sí podemos, Enara, que sí. Y luego sí sale adelante, ¿no? Y luego otras veces también ha sido ya más, pues en más tema de largo recorrido, de decir, pues esto me sigue compensando y tener que sentarme, ¿no? Generalmente claro, valorar. Pues, con mi marido y decir, venga, Nara, a ver, aspectos positivos, aspectos negativos, ¿ves? Te gusta, te encanta, estás haciendo cosas que te es verdad, ¿no? Y seguir. ¿Y qué consejo le darías a la gente para manejar estas situaciones? Que se rodeen de gente que les apoye, es lo que comentábamos. Creo que es fundamental escuchar y, o sea, el tener a alguien, aunque sea una sola persona, que crea en ti y en lo que estás haciendo, porque es la persona que, desde un punto de vista optimista, también te va a dar una visión realista, ¿no? Vamos a decir, sí. Él no te va a estar diciendo, ¿no? Porque es muy típico el de, ¿cómo vas a hacer eso ahora? ¿O cómo vas a emprender ahora que, yo qué sé, que acabas de terminar la carrera y que tienes opción de ir en prácticas a no sé dónde? O al revés, o que ya estás trabajando, ¿cómo vas a dejar ahora el trabajo y ponerte a emprender, ¿no? Entonces, bueno, pues el intentar tener al menos una persona que crea en ti y luego también un poco internamente, ¿no? Tuyo, propio. Esto va a sonar un poco zen, pero es que estoy metida también en un grupo de poesía. ¿En serio? Sí. Puedes recitarnos, clases de poesía, no. Es más interno. Pero bueno, que tenemos una profesora
que va lanzando prompts para que vayas pues haciendo tus poemas o vayas haciendo cosas, ¿no? Nos va Ay, me lanzando. encanta, ¿eh? Es muy guay, porque además no tienes ninguna obligación, tú accedes a las clases de ella, hace directos y tal, pero no hay tensión ni obligación. Y además casi todas son mujeres, entonces también es como un ambiente muy, muy bonito. Y lanzó hace unas semanas un prompt que me encantó y era, esta semana no vayas en contra de tu energía. Y me pareció súper chulo porque generalmente este otro tipo de cosas de sal de tu zona de confort, venga, hoy esta semana vas a dar un pasito hacia eso, ¿no? En plan, haz algo con lo que no te sientas cómodo. Ostras, a mí eso me cuesta muchísimo, ¿sabes? Me agarrota. Soy una persona pues, que es igual porque soy como más introvertida o que no soy tan social o tan abierta, esas cosas me ponen muy nerviosa. Y sin embargo esta otra me pareció como súper bonita porque es como vale, yo no tengo que hacer nada, no tengo que dar ese primer paso, pero si me viene la oportunidad, y me llamasteis. ¿En serio? Va en serio, sí. Y si Madre me viene mía. la oportunidad, no voy a decir que no. Entonces, sí, me llamo Carolina y dije, Nara, esto va a favor de tu energía, tienes que hacerlo, aunque te cueste un poquito al principio la primera toma de contacto. Sí, sí. Yo soy muy científica, pero eso tenía que ser una señal, ¿no? Es muy guay, sí, yo me lo tomé como, hay que hacerlo. Y entonces va un poco por ahí, ¿no? En que si tienes ganas de hacer algo, digas, vamos a ver, me voy a sentar, ¿esto realmente me llena, me gusta? Pues voy a intentarlo o no voy a ir en contra de mí misma. Yo creo también a veces que no nos planteamos el qué es lo peor que puede pasar. Que el no muchas veces ya lo tenemos sin siquiera intentarlo. O incluso ponerte como en un escenario súper catastrófico que no tiene nada que... Mi cerebro va a subir. Pero sí, me ha pasado, ¿no? Te pones en un escenario como muy catastrófico y no es para tanto. Es verdad. ¿Qué? ¿Y fallo? Pues no funciona la empresa, pues la cerramos, ¿no? Y el mundo sigue girando. Exacto, ¿no? Y hombre, a ver, valorando, ¿no? Los riesgos, pues hombre, si te metes, yo qué sé, si eres... La inversión económica. Exactamente, tienes que tener en cuenta tu situación económica, familiar, pues porque... Pero bueno, te haces unas estimaciones y dices, hasta aquí lo voy a intentar. Y si no, pues... Pero y aún así muchas veces es el miedo lo que nos paraliza o como tú decías, lo que nos agarrota, ¿no? Exactamente, sí. Yo creo que sí, que es ese miedo a no hacerlo, no. Por eso me gusta eso, ¿no? El decir, vale, tengo miedo, pero me ha llegado la oportunidad. ¿Y si la aprovecho? Claro. Eso, me dejo fluir, yo no tengo que hacer nada, simplemente me dejo llevar y hacerlo. Y la verdad que lo utilizo bastante en tema de empresa, ¿no? Nos llega algún proyecto súper interesante que digo, ¡oh, vértigo! Y digo, vamos a dejar a ver qué pasa. Yo creo que voy a empezar a implementarlo también, ¿eh? Pues, me cuentas qué tal. No, que como ya decíamos en otros capítulos, que a veces hay que hacer las cosas aunque sea con miedo, sí, pero hacerlas. Exacto, sí, sí. Oye, de tu trabajo, ¿cómo es un día a día contigo? A ver, un día a día es muy locura. Sí, es verdad que hemos pivotado y bueno, pues hemos tenido un poco de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, ha habido épocas en las que hemos tenido eso, pues un proyecto europeo muy grande. Yo qué sé, pues por ejemplo, un proyecto en el que se trabajaba entre diferentes países, ¿vale? Incluyendo, pues, por ejemplo, Japón, con el Observatorio Astronómico y, yo qué sé, pues de Portugal, Grecia. Y lo que hacíamos era un proyecto para que alumnos de yo creo que aquí entre quinto, sexto de primaria y primero, segundo de la ESO, ¿no? Porque también participaban escuelas, que en lugar de las típicas asignaturas de ciencia y tecnología, fuera todo mediante un proyecto que era un viaje a Marte. Tenemos que construir nuestra nave, tenemos que hacerla que vaya por el espacio, tenemos que amartirizar, esa palabra, ¿vale? Tenemos que aterrizar en Marte y sobrevivir allí. Y entonces lo que aportábamos desde el proyecto era, pues por un lado, los colegios, la parte pedagógica que desarrollaba para que los conceptos se fueran dando en clase y aportábamos varios partners, tecnologías, nosotros realidad aumentada, otros hacían realidad virtual, para que los niños fueran creando sus historias, era una especie de storytelling, desde el principio hasta el final, a través del cual pues iban aprendiendo pues qué físicas hacen falta para que ese cohete o qué formas tienen que tener para que despegue. También lo diseñaban en 3D, por ejemplo, y luego lo podían imprimir, o directamente utilizaban pues ya más cosas como plastilina y cosas así. O sea, se mezclaba un poco de todo. Entonces cada partner aportaba pues como su granito de arena para que ese proyecto se llevara a cabo.
y estaba súper chulo, que de hecho al finalizar el proyecto creo que había unos 6.000 niños que ya estaban 6.000, dentro del currículum, lo estaban llevando a la práctica y súper bonito. Aquí no conseguimos que cuajara y sí hicimos proyectos piloto, pero no. Es que con no esto iba a que cuentas cuajar. dan como ganas de volver al cole, ¿no? Claro, es que yo lo veía y digo, es que yo quiero estudiar así, Es ¿sabes? verdad. Que dices, jo, porque aprendo muchísimo más. Una parábola, y no es una parábola, es la forma que hace el cohete para despegar y... Claro, es que a sí. veces sí que se siente, ¿no? Como que desde la educación muchas veces se aprenden fórmulas, se aprende mucha teoría y falta esa aplicación. Eso es, el saber y para qué me va a servir esto o dónde lo puedo aplicar. ¿Puedo verlo? Eso me encanta porque la realidad aumentada usamos mucho para visualizarlo, ¿no? Cosas que igual son muy abstractas como para verlas en tu cabeza o incluso personas que igual no tienen una visión espacial muy desarrollada, ¿no? Que es normal, y poder verlas tú desde pues, la vista superior. Ah, vale, pues si le pongo la casa así, esta es la vista superior que me dicen que tengo que dibujar en dibujo técnico, vale, pues... Qué pasada, ¿eh? Sí. Sí. Y también te digo un ejemplo súper absurdo, pero nosotros, por ejemplo, se notaba muchísima diferencia en los primeros años de carrera entre quién había visto la serie de Érase una vez la vida y quién no. Porque la manera que tenías de entender cuando tú habías visto un dibujo de, yo que sé, un anticuerpo, es que lo entendías. Sí. Sí, me parece una serie maravillosa. De pequeña a mí me encantaba, ¿eh? Es que es muy guay. Mis padres sabían cosas que luego terminé en medicina, pero me parece aparte de eso muy útil. Sí, por eso es que no es que digas es un pasatiempo, no, es que tiene su utilidad, incluso videojuegos y para estudiar, por ejemplo, idiomas, yo que se me ha venido ahora, ¿no? Un videojuego en inglés y es que Claro. A mis hijos les gusta un poco ese rollo, aunque todavía van despacito, pero que van aprendiendo cosas o incluso cómo construir cosas. Sí. Y todo esto, ¿tú cómo ves su aplicación en lo que es los colegios y todo eso? ¿Tú crees que a futuro se va a usar? Ya se está usando, pero ya no es una aquí. realidad, ¿eh? O sea, hace años conocimos a una persona no me acuerdo, era un estado de Estados Unidos, en el que en su colegio directamente tenían todo, claro, trabajaban con Apple, tenían todo iPads y utilizaban la realidad aumentada en el día a día. Pero Fíjate. en el día a día, sí. Lo que pasa es que aquí es más difícil. Nosotros, en ese sentido, desarrollamos una plataforma que se llama MetaClass, en la que te permite hacer de una forma súper sencilla proyectos de realidad aumentada. Entonces tú solo tienes que ir eligiendo qué quieres que aparezca, en qué momento y tal, y que ya utilizan profesores de todo el mundo y que de hecho ahora estamos migrando a web. Estamos intentando a ver si la vamos migrando y la sacamos porque hace un año así que tenemos la otra que es una app pues, un poco desactualizada y tal, y para que no haya mucho gap. Pero es que nuestro objetivo era ese, el democratizar el acceso a estas tecnologías y que no le suponga, claro, que no le suponga al profesorado un extra de trabajo, que ya van bastante cargados, claro, y que le suponga también una motivación, ¿no? Que diga, jo, es que esto es muy guay para enseñarles, yo qué sé, el cuerpo humano, ¿sabes? Sí. Porque lo veo aquí en plano, pero yo pongo el tablet y lo veo desde todos los ángulos. Hombre, es que yo creo que está chulísimo, hasta para las universidades, también, ¿no? Sí, de hecho lo han estado utilizando en la Universidad de La Rioja en el área de químicas. Tenemos un catedrático del área de química que ha sido creyente nuestro desde el primer día, vamos, y que lo utilizaba en sus clases para la formulación. Antes de ir al laboratorio, las fórmulas y las mezclas que se hacían y así, las visualizaban con las moléculas, sí. Sí, porque además las moléculas las podemos representar de una forma muy fácil. Tú pones la fórmula y rápidamente aparecen las moléculas como están formadas. Y luego lo que hace es, pues cuando junto estas dos, ¿qué es lo que sucede? Así. Y pasaríamos un poco de lo que es puramente memorístico, ¿no? De memorizarte también la fórmula. Es que es el típico de cuando tú lo tocas, lo utilizas, lo haces, aunque no puedas luego acceder al laboratorio a hacer esas mezclas o no lo veas visualmente, tú ya lo has tocado, entonces se te queda mucho mejor. Y más allá de las aulas, por ejemplo, metiéndonos un poco en materia ya de la realidad aumentada, ¿tienes algún ejemplo, pues por ejemplo, práctico de cómo esto impacta la vida diaria? Pues, a ver, realidad aumentada, por ejemplo, si vamos sigo dentro un poco del ámbito educativo porque me ha venido, pero a niños con trastorno del espectro autista, con TEA, hemos hecho algunos proyectos fin de grado con futuros profesores que trabajaban con este tipo de niños para integrarlos de una forma más práctica dentro del aula, porque se ha visto que con este tipo de tecnologías se expresan muchísimo mejor, les resulta mucho más fácil, les resulta más emocionante
Y tenemos también algún paper y tal que hemos sacado ya incluso con personas que dentro del espectro que igual les cuesta más porque no pueden hablar o se comunican a través de pictogramas. Entonces los pictogramas son como la base perfecta para la realidad aumentada, porque yo puedo reconocer al final la realidad aumentada, lo que necesita por detrás es reconocer algo, o bien sea una superficie como es el suelo, las paredes, o bien una imagen. Entonces los pictogramas son imágenes y entonces tú encima puedes poner lo que quieras. Y no es lo mismo que veas, esa persona esté viendo la imagen de una persona caminando que vea un modelo 3D que se mueve. Porque claro, mentalmente ya haces esa conexión de los verbos en movimiento, los verbos que tienen cierto movimiento. O hablar, o cosas que puedes representar hasta cierto punto en 2D, pero que en un 3D en movimiento es muchísimo más fácil de ver. Es que le puedes cambiar la vida a las personas, ¿no? Sí. Es cierto que a mí antes de conocerte me sonaba un poco más a futuro. No. No, ¿verdad? No. O sea, esto es ahora. Sí. No, de hecho ahora ya hay como una bajada, pero ha habido bastantes empresas que han ido surgiendo estos años, sobre todo desde que pues, empezaron el boom a través de las Google Glass, los Pokémon Go, que ahí es cuando la gente por fin empezó a entender qué era la realidad aumentada, ¿no? Porque se mezclaba mucho realidad virtual con realidad aumentada. Así que lo de los Pokémon era realidad aumentada. Esa era realidad aumentada, un poco cutre, que no se me oiga, porque el Pokémon se metía dentro de la pared y esas cosas cuando lo perseguías, pero sí, porque al final tú visualizabas al Pokémon en tu espacio, ¿no? Entonces eso era realidad aumentada. Y ese tipo de tecnología es la que ha ido mejorando muchísimo y ahora la vemos mucho. Claro, así que desde el ocio hasta proyectos con impacto vamos a tener. Sí. ¿Y tú en el futuro, puestos a soñar, hacia dónde crees que va esto? Pues no tengo ni idea, no soy gurú de esto, ya lo siento, pero a ver, yo sí creo que va a seguir como hasta ahora evolucionando mucho la parte hardware, porque sí es cierto que con las tablets y los móviles pues tenemos cierta interactividad, pero el verdadero potencial está en que tú te pongas un dispositivo, unas gafas, tú estés viendo la realidad a través de tus ojos, ¿vale? Porque ahora mismo bueno, está el prototipo de Apple, que está la verdad que visualmente Apple tiene unas pantallas muy buenas, entonces se ve muy bien, pero luego, por ejemplo, las Meta, las que son de realidad virtual, las Quest 3 lo que tienen son cámaras a color. Entonces esas cámaras a color te muestran en la pantalla el mundo, entonces tú realmente no estás viendo a través de las gafas, pero sí da la sensación de que, o sea, si yo toco el vaso y sé que estoy tocando el vaso, ¿vale? No golpeo el vaso porque está... Sí. Entonces es un poco eso, el que, claro, tú estás viendo tu mundo alrededor y encima le superpones esa información virtual, esos avatares, esos objetos, todo lo que tú quieras enseñar. Y se está trabajando mucho en hacer que esos dispositivos, esas gafas, pues sean lo más parecido, pues como ahora que han sacado con la Ray-Ban, que sean pues eso, mucho más que te puedes poner en un día a día. No lo veo como para llevar por la calle personalmente en plan 24 horas, pero igual que por ejemplo yo no me puedo poner el casco de realidad virtual, yo no puedo estar más de una hora, ya se me hace pesado por vista, sí. Pero cada vez va mejorando, ¿no? Y hay gente que las usa para jugar y se puede estar 3-4 horas seguidas y no tiene ningún problema. Pero... fíjate, y yo he estado leyendo un montón estos días antes de conocerte y también va a tener, o igual ya tienen algunos sitios, yo la verdad es que no lo he visto todavía, impacto en la medicina, ¿no? En campos como la cirugía y así, totalmente. Porque esto de superponer información... Ahora que lo dices, nosotros ya hicimos en su momento un prototipo con Biocruces Vizcaya. Fíjate. Porque sí, es que me estaba acordando más hicimos con realidad virtual, hicimos prototipos con los dos tipos, lo que pasa es que luego justo llegó pandemia y se nos estropeó ya un poco el tema. Pues menuda pena, me habría encantado verlo. Sí, pues hicimos un prototipo con unas gafas que de hecho ya están descatalogadas, eran unas Epson, en las que en cirugía maxilofacial lo que hacías era por voz pedirle por comandos a las gafas que te mostrara el historial, te mostrara el 3D de la persona, entonces veías lo que era el 3D con la parte tumoral que había que retirar, de forma que era como más fácil acceder a la información sin tener que tocar absolutamente nada, sin tener que salir a esterilizarte de nuevo y todo eso. Es que está abriendo nuevas fronteras. Sí, entonces eso es... O sea, está ya. Y por ahora son prototipos, ¿vale? Porque no es algo que yo sepa, todavía no se está utilizando porque ya se ha metido
instaurado, sobre todo por el tema de todos los certificados que tienen que tener este tipo de dispositivos para poder estar en quirófano, pero sí, sí. Yo ya tengo ganas de verlo hecho realidad. Ya, sí, jo. Y mira, es que en realidad virtual, porque me gusta también otro tipo, ¿no?, de proyecto que está muy chulo y que hicimos, que fue con pacientes con daño medular. Vale. Pues lo que hicimos fue grabaciones a pacientes que ya hacían su día a día normal, que habían pasado por el proceso de rehabilitación y tenían pues familia y hacían su vida normal, y entonces les grabamos en situaciones cotidianas, Vale. en las que pues, se levantaban de la cama, iban al baño, se hacían el desayuno, subían y bajaban del coche, y después esos vídeos se los poníamos en las gafas de realidad virtual para que pacientes recientes pudieran verlo, ver cómo se desenvolvían esas personas y de alguna manera eso, ayudar en el proceso de rehabilitación, ¿no?, en ese primer impacto en el que, Claro. pues eso, es que ni me lo imagino, ¿no?, lo duro que tiene que ser y cómo podía pues, ayudarles. E incluso los propios voluntarios que hicieron las grabaciones, ¿no?, las personas que vinieron a que las grabáramos, entre ellos se veían las diferencias entre unos y otros, ¿no? En plan, Sí. cómo entras tú en el coche versus cómo entro yo, cómo te bajas tú de la cama versus cómo lo hago yo. Joder. Y creo que eso también es, como todo, referencia para que luego otra persona pueda verlo y decir, vale, tengo referencias, tengo ahí gente que veo que... Es que se me ponen los pelos de punta. Es muy guay esa parte. A mí toda la parte que tenga que ver con salud y educación me parece muy bonita. Y también es muy chulo cómo saca el lado humano de la tecnología, sí, ¿no? Eso es. Que a veces se habla de que nos va a conquistar o algo y nada que ver. Es que todo depende de cómo lo utilices, ¿no? Lo hablabais también el otro día, pues de la inteligencia artificial generativa, lo mismo, ¿no?, en lo que estamos viviendo ahora mismo. Y es la de intentar utilizarlo todo para humanizarlo más aún, para hacer que ayude, ¿no? Claro, es que lo que estamos viviendo ahora hace unos años ni lo soñábamos. No, y de hecho en este tipo de tecnologías de realidad virtual y aumentada es un boom, porque yo ahora, si no tengo un 3D o no tengo el tiempo para hacerlo, pues si no va a ser algo, lo puedo hacer con inteligencia artificial, me acelera el proceso, entonces... Y también será otro melón, ¿no?, todo el tema de la legislación de todo esto. Sí, sí, ahí estamos bastante metidos, sobre todo mi socio que tiene más, él es evaluador en la Comisión Europea y además están todos estos rollos metidos y sí, pero estamos ahí porque al final están las leyes que va a haber que cumplirlas ya, hay algunas claro. que ya están todavía no hay multas, pero bueno, que ya están ahí puestas. Y bueno, que a mí me parecen súper importantes, ¿no?, porque al final es lo que necesitamos regularlo. Exactamente, no necesitamos prohibirlo, sino que necesitamos regularlo. Al final regularlo también es como aprender a convivir con ello, ¿no? Claro, sí. Y es luego... una herramienta y hay que saber utilizarla con consciencia y para eso pues hay que poner unas normas y unos límites, sí. Y luego enseñar a utilizarla con conciencia también a las futuras generaciones, que antes decíamos que venían ya con una tablet bajo el brazo y ahora ya con qué vienen. Con ChatGPT bajo el brazo, me da mucho miedo. No. O sea, bueno, no sé si miedo, ¿eh? No, miedo en el sentido de que si los formadores son reticentes a utilizarlo o a enseñar a utilizarlo de forma responsable, lo van a aprender a utilizar igualmente, pero de forma no tan responsable, ¿no? Igual que en su momento Internet, si no lo bloqueabas, pues podías acceder a contenidos que no eran apropiados, pues con esto igual, ¿no? No, yo me acuerdo cuando era pequeña que lo que estaba prohibido en los colegios era la Wikipedia. Pues y ahora ya... Wikipedia es, vamos... No, con lo que tienen como para... Es que al final, sí... Si seguimos hablando de sueños, ¿hay alguna problemática que tú digas, joder, me encantaría trabajar en esto? Pues no te sé decir. Porque, a ver, son tecnologías muy visuales que, como ves, pueden ayudar bastante, pero a la vez, no es una de esas de, es que con esto podemos curar el cáncer, ¿no? O sea, sí es verdad, por ejemplo, que tenemos una patente de un proyecto que hicimos con el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja, que va un poco relacionada con eso, ¿no? En el que tú podías visualizar, todavía está en marcha, pero con dos pantallas puestas así, en su momento cuando el 3D pegó tantísimo que ya había teles 3D por todas partes, pues empezamos con ello y con las primeras gafas de realidad virtual. Tú podías visualizar en 3D delante de ti, en esas pantallas,
los resultados de los escáneres PET-TAC. Sí, ¿eh? Qué Sí, pasada, lo me tenemos encantaría por ahí, verlo. sí. Pues yo creo que todavía algún prototipo queda Qué alucinante. por ahí. Es una de esas cosas que incluso sacamos patente, pero que luego no terminó de venderse, no... Sí, Pues quién lo diría, ya, sí, pues a veces cuesta y con la tecnología, y tanto del PET-TAC como de los microscopios confocales, que era una cosa que además estaba todavía más en pañales en aquel momento. Que Fíjate. de los PET-TAC sí que Sí, tenías sí. alguna reconstrucción 3D que era más fácil de visualizar y así, pero los microscopios no. Y es verdad que las especialidades dentro de la medicina de radiodiagnóstico y anatomía patológica, que igual eran antes las grandes desconocidas, y gracias a todas estas nuevas tecnologías de la imagen, Sí. es una ola un poco imparable, ¿no? Sí, a ver, yo estoy un poco perdida ya en ese campo, pero sí es verdad que cuando íbamos a enseñarlo y fuimos a varios congresos así concretos y tal, de farma y de medicina, venían muchos médicos especializados que lo flipaban, ¿no? Incluso había una que nos decía que estaba viendo en su especialidad cómo estaba torcida la columna vertebral porque tenía no sé qué del paciente, que en realidad, bueno, era un paciente que era oncológico, pero bueno, que además tenía torcida la columna y entonces, claro, que ya lo visualizaba súper bien y decía, jo, es que con esto yo podría... Y sí. Qué bonito ver como el Entonces, futuro ahora de repente, sí, ¿no? es como, a ver, a mí me gusta mucho, entonces, por eso que no es, o sea, no veo que, no tengo ahí como el proyecto que me gustaría hacer ahí porque veo una necesidad súper concreta, pero sí me gustaría seguir en esta clase de proyectos así muy humanos, muy... A mí me encantaría verlo dentro de nuestro campo, dentro de la oncología. Yo creo que puede aportar un montón. Sí, yo creo que también. Oye, y te tengo que preguntar por tu parte favorita de tu trabajo, aunque creo que va a ser muy difícil elegir, ¿no? Parte favorita. Pues igual también la más relacionada con la gente, con Sí, ¿eh? la formación, sobre todo cuando vamos a programas así un poquito, pues no sé, en su día hicimos Tecnogaste 4.0 y cosas así, en las que vas a chavales, les enseñas, porque son al final, como dices, ¿no? Los que lo ven, se emocionan, quieren usarlo, tienen ideas para... Esa parte me gusta muchísimo. Y que nunca sabes cómo le puedes cambiar la vida a uno de estos chavales que igual hasta ese momento no se lo había planteado. También, sí. Que la gente que está eligiendo tecnología, yo no sé hasta qué punto se conoce todo este campo. Pues fíjate, nosotros damos clase, porque compartimos asignatura, en Deusto, en el área de informática, ahí está en la carrera, que es un doble grado de informática, bueno, con grado convención de videojuegos, realidad aumentada y realidad virtual, ¿vale? O sea, es informática con videojuegos, realidad aumentada y realidad virtual. Y siempre tienen nombres largos. Sí, y nosotros damos la asignatura de realidad aumentada y virtual, que es la única asignatura que dan en toda la carrera al respecto. Fíjate, ¿eh? Sí, pues aún hoy nos llegan chavales que no se han probado las gafas de realidad virtual o que no conocen bien lo que es la realidad aumentada. Entonces, si chavales que tienen esa inquietud y que se meten ahí, también por los videojuegos, ¿no? Pero porque les gusta y quieren probar estas tecnologías y realmente no le conocen el potencial porque no lo han probado, no lo han visto lo suficiente, no lo han trasteado. Y que cada vez más se va a meter dentro de campos que a priori no tienen nada que ver, ¿no? Porque, yo me acuerdo ahora que estuve en un congreso en San Francisco a principios de este año y los médicos de Estados Unidos, los oncólogos, me decían que espabilase y aprendiese a empezar a programar y a meterse en todos estos campos, no para ser tu programador, pero sí porque cada vez vamos a trabajar más con programadores. Igual que la medicina, también otros campos, imagino. Sí, yo creo que son tecnologías súper transversales, es decir, que se pueden aplicar a un montón de campos, incluso a algunos que no se nos ocurren. Bueno, nosotros hemos trabajado para proyectos de marketing, de industria, de turismo, entonces, además de los que ya hemos hablado. Pero es que además yo creo que cada día se van mezclando más lo que son las diferentes especialidades, ¿no? Que por ejemplo a día de hoy se lleva mucho los diseñadores 3D, pero que tengan ciertos conocimientos de programación, porque tú esos 3D luego los tienes que meter en algún sitio, ¿no? Aunque sea en un programa, pues como un motor gráfico como es Unity 3D, ¿no? Que es uno de los típicos, lo tienes que meter y tienes que saber meterlo correctamente. Entonces, ese trabajo que le estás quitando al programador o esa incomunicación, ¿no? Que llega. Entonces, yo creo que hay mucha transversalidad y que viene muy bien aprender de diferentes campos
pues para entender, aunque tú no lo vayas a hacer, pero para entender a la persona que sí lo va a hacer y saber transmitirle lo que necesitas. Y también para saber qué preguntas son las que le quieres hacer, ¿no? Correcto, ¿no? Es como cuando vamos a ChatGPT, no tenemos ni idea de lo que queremos y pretendemos que él nos entienda. Pues cuando son personas, más aún, ¿no? Claro que igual hay que empezar, bueno, en investigación siempre decimos que lo primero que tienes que saber es cuál es tu pregunta. Exactamente, sí. Y es en lo que más tiempo se emplea y que realmente no es una pérdida de tiempo. No, porque al final es importante saber qué es lo que quieres preguntar. Y que también cada vez yo creo que va a haber menos como disciplinas de carril único, diríamos, ¿no? Sí. Que cada vez está todo más intercruzado. Sí. Que se habla de equipos multidisciplinares. Sí, y eso es, y el que todos sepan un poquito también de todo. Eso se lleva mucho pues eso, en empresas pequeñitas o en estudios de videojuegos en los que pues sabes un poquito de cada cosa. Y, sí. Incluso me imagino que tenga una relación súper amplia con lo que a ti te gusta del arte, ¿no? Sí, hombre. Así que al final lo conseguiste. Sí, la verdad. No era algo que buscase, pero me ha gustado el haberme metido en un mundo que tiene mucho de artístico, sí. Qué guay. Sí. Oye, y por el otro lado, ¿hay algo que te cueste de tu trabajo? La parte comercial me cuesta muchísimo. Bueno. Sí, porque bueno, pues eso, el enfrentarme a la posible negativa o a clientes o todo eso, voy mejorando, ¿no? Pero al principio sí que me costaba por eso de pues esa sensación, ¿no? De con qué autoridad puedo ir yo y tal, y bueno, pues con los años lo voy superando. También un poco ese síndrome de la impostora que tenemos a veces, ¿no? Sí, ¿A ti te ha pasado? A mí, bueno, ha sido mi compañero de viaje, y ya te he dicho, desde la universidad en la que veía que todo el mundo era más inteligente, más friki y más maravilloso que yo, a cuando empecé también a trabajar, pues porque mi socio, por ejemplo, ya llevaba trabajando tiempo, es mayor que yo, y bueno, porque al final también lo mismo, vas con clientes o vas a proyectos europeos en los que trabajas con, yo qué sé, con el Instituto Nacional de Física Nuclear. Y tú, ajá, vale. Y estoy con una persona que fue uno de los descubridores del bosón de Higgs. Y tú, hola, claro que alucinas, ¿qué ¿no? tal? Sí, aquí estoy. U otro que fue el que descubrió el precursor de lo que es el MP3. Fíjate. Y tú, encantada, ¿Y qué haces? ¿Realidad aumentada? ¿Qué? Eso. A mí me pasó en San Francisco que de repente estábamos exponiendo al lado de gente que para mí era como, joder, no sé qué grupo de música ponerte de ejemplo, pero pues los Rolling Stones, o sea, ahí dices, madre mía, si yo soy tu fan. Es que es verdad, ¿eh? A mí me pasó también. Yo creo que además ahí es donde ves el potencial que tienes, porque igual aquí nos sentimos como muy cohibidos, porque sí que hay mucho como esa jerarquía, ¿no? De quién tiene más que tú o quién lleva más trayectoria y tal, y vas allí, porque nosotros pusimos en el Collision Conf en Las Vegas y nos vino la empresa más potente que había en aquel entonces de realidad aumentada, el CEO de la empresa, que lo conocíamos porque sabíamos quién era, nos vino a hablar, a preguntar, a que posteriormente tuvimos conversaciones con su equipo que no llevaron a nada porque, bueno, pues no terminaron de cuajar, pero nos vino él a nuestro puesto a hablar con nosotros y nos quedamos como, madre mía. Claro que no sabéis si pedir autógrafo o... Exactamente, o decirle, ¿qué haces aquí? ¿Eres real? Sí. Bueno, yo la verdad es que creo que tendríamos que tener más esa mentalidad de Bilbao, de hacer bilbainadas y empezar a soñar a lo grande. Totalmente, sí, el ir a por todas y además cuando sales de aquí es cuando te das cuenta de que tu trabajo vale, porque la gente lo ve y lo disfruta y lo valora. Y que hay que empezar a creérnoslo. Sí, también. Oye, en toda esta larga trayectoria, ¿tú cómo has visto el papel de la mujer durante todos estos años en tu campo? Pues yo sí que soy de esas personas que estoy muy consciente de que he sido muy privilegiada porque nunca me he sentido muy diferente ni he tenido unas experiencias así como fuertes de decir me he sentido discriminada o así. Pero bueno, si echo la vista atrás sí que es verdad que los proyectos así como más importantes pues no éramos muchas mujeres. De hecho, en el primer proyecto, así como, si no recuerdo mal, éramos 3 las que estábamos dentro de un proyecto pues, en el que había por lo menos 20 personas y tal. Y entonces sí que somos como minoría, ¿no? Y en posición ya un poco de más de coordinación, en ese momento solo había una, porque yo era más la parte técnica, que es lo que yo llevaba. Y entonces sí se nota todavía,
aunque también creo que van saliendo, ¿eh? Que la parte técnica es como un poco en la que más cuesta Es verdad, ¿eh? que la mujer vuelva a retomar, joder, porque en su momento sí que había, ¿no? Cuando yo a mí lo hemos comentado muchas veces, cuando mi socio él hizo informática, había muchas mujeres, pero luego se le cambió el nombre, se le llamó ingeniería informática y desaparecieron las mujeres. Yo he alucinado cuando me enteré de eso, ¿eh? Es que es muy triste, es como, ¿por qué? Y tantas mujeres que han sido buenísimas programando, lo que te digo, si es que además dicen que se nos dan bien los idiomas y la programación no deja de ser eso. Y sin embargo que como que se echan para atrás porque no lo ven. Es una lástima. Y a todas esas personas que se estén planteando ahora qué hacen con su vida, con el futuro, ¿tú qué consejo les darías? Pues a ver, yo les diría que, por ejemplo, si esto es lo que les gusta, o sea, si se están planteando me animo o no a seguir una carrera STEM, que lo hagan, ¿no? Y que lo mismo, igual que cuando hablamos de emprender, si ya estás dudando es porque lo estás pensando, porque de alguna manera tienes ahí la espinita y lo único pues igual que tienes ese miedo, ese Bruno que hay detrás ahí en la cabeza diciendo que no puedes hacerlo, y como la peli de Luca y le tienes que decir silencio Bruno y tratar de hacerlo, ¿no? Y también lo que sale mucho es eso de que el miedo al fracaso, ¿no? Es decir, pues lo pruebo porque es algo que me gusta y si veo que realmente no es lo mío, pues ya lo echaré para atrás o pruebo otra cosa diferente. Y también que todas esas personas que tienen esa curiosidad o esas ganas de mejorar el mundo, que no la pierdan. Claro, eso es, porque ya si vamos quitándonos esas ganas nosotros mismos o nos la va quitando el entorno, ¿quién queda luego, ¿no? Para tirar adelante y hacerlo. Sí, sí. Es verdad. Bueno, y ahora abrimos sección en el podcast en el que las protagonistas son todas aquellas personas que nos están escuchando, sí. Y esta vez nos han llegado mensajes, preguntas para ti, por mensaje directo de nuestro Instagram, @estemaochak. Vale. ¿Estás preparada? Sí. Todo lo que se puede estar. Bueno, la primera pregunta es de @aida_ibg y nos pregunta lo siguiente. ¿Ha cambiado tu visión de la ciencia desde que comenzaste hasta ahora? Sí, muchísimo, porque yo cuando empecé, para mí la ciencia era mucho pues biología, física, como las clásicas, ¿no? Medicina y tal, y yo creo que ahora tengo un abanico mucho más amplio en el que caben pues muchas más especialidades y que además pues enlazan con otras que no son tan científicas, pero que también entran dentro de ahí. Yo he aprendido que la investigación es como una personalidad más bien, una manera de querer cambiar el mundo. También, sí, sí, sí. Bueno, nuestra segunda pregunta viene de la mano de @elrincondearrate y dice, ¿qué tipos de prácticas o proyectos son recomendables para ganar experiencias? Pues yo creo que hay cualquier tipo de práctica, tanto si es de lo tuyo, vamos a decir, como si no, yo diría que cualquiera de ellas te va a dar una experiencia. ¿Vale? O sea, si es una empresa que por muy buena que sea vas a servir cafés, pues igual la experiencia no es tan... Pero yo sí te diría que vayas a algo que te guste, que pruebes, incluso prácticas que vayan relacionadas con lo tuyo pero no sean exactamente. A nuestros alumnos pueden hacer prácticas, por ejemplo, en partes muy informáticas, pero también pueden hacerlo en estudios de videojuegos o en empresas que están relacionadas con la realidad virtual. Entonces, yo creo que toda experiencia es buena. Yo también animaría en ese sentido, ¿no? A probar cosas diferentes, sí, que te pueden también luego aportar un nuevo punto de vista o incluso pivotarte la carrera entera. Totalmente, porque igual encuentras una pasión que no pensabas que tenías, sí, sí. Bueno, y tenemos una última pregunta de nuestra anterior invitada. ¿Lista? Sí. Nos pregunta Cecilia, ¿qué te gustaría que las nuevas generaciones recuerden cuando duden de su capacidad para dedicarse a la ciencia o a la tecnología? Pues que recuerden que dudar es humano, porque yo creo que todos en algún momento hemos dudado de nuestras capacidades, pero que también están ahí, especialmente cuando hablamos de las mujeres, cientos, miles de mujeres que se han dedicado a la tecnología y a la ciencia, que ahora las vamos reconociendo porque han sido silenciadas, pero que han sido capaces de hacerlo, y viniendo de estratos totalmente diferentes, de entornos totalmente diferentes, de todas las puntas del mundo, y que si ellas lo han podido hacer, ¿por qué nosotras no? Entonces, ¿por qué ellas no? Y que yo creo también luego que lo que tienen todas en común es que al final del día, yo toda la gente que conozco que se dedica a la ciencia o a la tecnología, lo que siempre dicen es que merece la pena. Claro que sí, porque te llena de alguna manera también, ¿no? Entonces, que no hay que tenerle miedo. Oye, yo ahora te dejo vengarte,
y le puedes lanzar a nuestra próxima invitada alguna pregunta, consulta que tú tengas. Vale, va a ser una facilita. ¿Ah, sí? Sí, le voy a preguntar si pudiera conocer a una mujer de su campo, ya sea del pasado o de ahora, pero que pues porque viva en un sitio diferente o sea difícil de contactar con ella, alguien relevante, ¿quién sería y por qué? Oye, joder, me voy a quedar con la curiosidad. Sí, yo también. Tendré que estar atenta para ver lo que responde, sí. Me ha encantado la pregunta. Es bonita, ¿verdad? Sí. Oye, yo tengo una última pregunta para ti. Dime. Bueno, es una pregunta doble, la mía sí que es trampa. A ver. ¿Un sueño que hayas cumplido y un sueño por cumplir? Un sueño que haya cumplido, trabajar en proyectos que me llenan, que me hacen sentir bien al final del día o que me emocionan. Y sueño por cumplir, pues el animarme un poco más a salir un poco más, a relacionarme también en este ámbito ya más de entorno de redes de mujeres y que ya lo voy haciendo poquito a poco, pero con un poco más de fuerza, al tener un poco menos de vergüenza y pues igual que colaboré en su momento con el de FemSTEM que hablasteis de Eva Epelde y tal, Es pues, una crack, es genial. La estimo mucho. Y pues participar en ese tipo de iniciativas porque me parecen súper importantes y además que me llenan muchísimo también. Y que yo creo que tienes muchas personas por inspirar. Gracias, oh, qué bonito. Lo mismo De digo. verdad que ha sido un verdadero privilegio Igualmente. haberte conocido. Igualmente. Yo la verdad es que me quedo con tu ilusión por cambiar el mundo, Gracias. que haces volver a creer que es posible. Pues me alegro. Y estoy segura que a todas las personas que nos están escuchando también. Así que espero que hayáis podido disfrutar tanto como yo de conocer hoy a Enara. Mila esker bihotz-bihotzez entzuten eta ikusten ari zarete guztioi. Eta gaur beste behin ezaztu zientziak zuen talentuaren beharra duela. Nos vemos en el próximo capítulo, pero hasta entonces no os olvidéis de que la ciencia necesita vuestro talento. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotras.